Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 1 y versículo 16. Aleluya. Romanos y capítulo 1. Tengo dos versículos aparte de ese, pero yo quiero compartir primero Romanos 1, 16. Y vamos a leerlos en el nombre del Señor Jesús y del Espíritu Santo y del Padre, para que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón con revelación. Dice así el versículo 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego y al argentino y al paraguayo y al boliviano, por si hubiera aquí alguno. Amén. Y quiero fundamentar mi versículo que vamos a hablar en esta mañana, el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dígame conmigo, más el justo por la fe vivirá. Amén. Y vamos a leer en Hebreos también capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 37 y 38. A ver cuántos tienen. Levanten la mano, yo lo tengo. Bien, gloria a Dios. Ya son los primeros que ganan el concurso de ser espadeo bíblico y se van a llevar de regalo. Bueno, no le voy a dar ningún regalo. Muy bien. Gloria a Dios. Dice así el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y el 38 dice, mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hasta aquí nomás, y vamos a orar y vamos a poner esta palabra en fe bajo el poder del Espíritu de Dios para que sea revelada a nuestros corazones. Amén. Padre Dios, en esta mañana, Señor, nos sumergimos en tu presencia. Señor, queremos estar bajo Señor, la nube de tu gloria, Señor, bajo la atmósfera de tus milagros, Señor. Queremos que tú reveles esta palabra a cada corazón para que hoy seamos, Señor, hijos instruidos, guiados por tu Espíritu. Padre, yo te quiero dar gracias porque tú estás aquí con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Y Señor, nadie puede decir en esta mañana que Dios no se ha presentado. Quizás alguien esté distraído y no se dé cuenta. Quizás alguien desconfíe de la presencia de Dios y crea que no está. Pero tú estás, porque tu palabra también lo dice. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por eso, Padre, creemos que tu presencia y tu gloria se han manifestado en esta mañana en la adoración. Y a ti te ha gustado nuestra alabanza, a pesar que lo hemos hecho con nuestras dificultades físicas o humanas o intelectuales. Señor, gracias por habernos recibido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana estuvimos en Virrey del Pino y ahí el Señor me dio otra palabra diferente que la que compartió en parte Sebastián. Y estaba orando al Señor en esta mañana y el Señor, yo le decía, Señor, tengo que ir a Virrey, porque no tenía muy previsto, muy claro si iba a estar o no, pero el Señor me ordenó que vaya, porque yo soy una persona que cuando el Espíritu te dice, tengo que hacer. Como algunos de ustedes quizás anoche se quedaron orando y otros quizás lo harán en sus casas y otros que, bueno, hoy están aquí porque fueron invitados por el Espíritu Santo. Y no es que usted ha sido invitado por el pastor no le va a dar nada. El pastor ni el ministerio ni nadie te puede dar nada. Lo que te va a dar es Dios. Porque Dios me manda a mí que invite, porque esta es su reunión, porque Él va a hablar y va a usar al pastor. Y lo ha usado en la adoración a usted. Entonces agradó al Padre esta adoración y por eso el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Amén. Pero hay mucha, ¿cómo te puedo decir? A veces hay mucha lucha para poder asistir a la invitación de Dios. Como bien decía esta mañana, el Señor me mostraba a través de la adoración cómo hace 4.000 años, 3.000 años o 2.000 años,
Los hombres que no tenían al Espíritu Santo tenían esperanza, y nosotros que tenemos no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, pastor, no sé qué me pasa, estoy enfermo, enferma, y no pasa nada. Has perdido la esperanza. La esperanza, la palabra esperanza, nace y se fundamenta en la fe. Y necesariamente en la fe hay que esperar. Estamos en la lista de espera de lo que Dios ya provee en nosotros. Así que tenemos que tener confianza y esperar. Nuestro gran problema es que todo lo queremos ya. ¿No es cierto? Recibimos el bautismo, el Espíritu Santo, yo quiero hablar en lengua, ahora salgo a predicar. Aleluya. El pueblo de Israel esperó 400 años para salir de la esclavitud. Pero estaban esperando. Ellos sabían que de alguna manera Dios iba a enviar a alguien para sacarlos de Egipto. Y esta palabra que leí, más el justo por fe vivirá, fue la palabra que resonó en la oración. El Señor me dijo, más el justo por la fe vivirá. Y digo, Señor, ¿a qué refieres? Muchas veces nosotros, y más en estos días, hemos predicado acerca de que tenemos que superar los límites de la fe. Es decir, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Quienes tienen a Cristo tienen la vida y tienen al Espíritu Santo. Amén. Todos tenemos al Espíritu Santo. Los que tienen a Cristo, por supuesto. Amén. Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta de tres maneras y eso lo hemos enseñado. Primero, Él nos convence de pecado, juicio y justicia. Y decimos, ya está, soy salvo, ya puedo hacer de todo. No. La primera experiencia que tenemos nos sirve a nosotros para entender que somos sus hijos, pero Dios tiene planes. Aún así, dice el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, que dice, no salgan a predicar hasta que no tengan el bautismo. Se lo dice en otra palabra, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes para que me sean testigos. Hay muchas personas que no tienen bautismo del Espíritu Santo. Obviamente, creen que tienen todo, pero no tienen el bautismo. Y el bautismo del Espíritu Santo es precisamente las armas que Dios nos da para vencer al mundo, a Satanás. Los deseos, nuestras debilidades. Y no queda todo ahí, porque explicamos días atrás, creo que algunos estuvieron, acerca para qué son los dones. Los dones son para edificación, ¿no es cierto? Y el ministerio lo mismo, nada más que los dones los da el Espíritu y los ministerios los da el Señor Jesús. Amén. Pero tampoco termina la cosa ahí. El Espíritu Santo nos da a nosotros un proceso de crecimiento que nadie, escúcheme, nadie fue investido del Espíritu Santo y ya sabe todo. Es un proceso de crecimiento donde nos muestra cuán inmaduros somos. ¿Por qué? Porque lo primero que actúa el Espíritu Santo es con nuestro carácter. Justamente lo que se resiste a recibir, aún entendiendo y creyendo que tiene, es nuestro carácter. Luchamos con nuestra versión de evangelio, luchamos con nuestra versión de oír a Dios, luchamos con nuestra versión de saberlo o no saberlo. En definitiva, muchas personas, como muchas veces hemos dicho, reciben un toque de Dios, sienten temblar, bailar, danzar, gritar, llorar, pero eso no significa que estén tan llenos del Espíritu Santo, ni siquiera que tengan el bautismo. Esto es una experiencia real de las Escrituras y lo dice el Espíritu de Dios. Eso es una manifestación, es una teofanía. Pero el que tiene el Espíritu Santo tiene la transformación primero de su propio carácter. Donde las cosas las ubica Dios en el orden divino. Por eso Dios levanta a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿No es cierto? Porque ese es el orden que Dios establece espiritualmente en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Ahora bien, no todo termina ahí, aún teniendo la vasta experiencia de orar por enfermos, de hablar en lenguas, de profetizar. Dice la Biblia que hay una tercera experiencia que es la mayor. Dice el capítulo 13 de 1 Corintios, dice, si yo hablare lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, soy puro ruido. Un cristiano que te puede bendecir y puede decir un montón de cosas, pero no tiene amor, es puro ruido. Si yo diera aún mi carne para que dé de comer a los pobres o a los hambrientos,
y no tengo amor, soy nada. Porque el amor es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra ese estado? Precisamente vaciándose de uno. ¿Cómo me vacío yo de mí? Empiezo a darme cuenta que necesito todos los días renunciar a algo más. Empiezo por mi propio carácter y continúo con mis convicciones, porque aún mis convicciones, escuche bien lo que le voy a decir, altera el conocimiento de Dios. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Lo que tú crees y que no esté abierto a lo que el Espíritu mismo quiera decirte, se transforma en fortaleza. Pero Dios dice también que nos tenemos que fortalecer en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces quiero contarles esto para entender esta porción que estamos leyendo. Claro que cuando ustedes leen Romanos capítulo 1 va a entrar a la mente de Dios. Dios desafía a los cristianos a que tenemos que creer como Él quiere que creamos. No podemos hacer la iglesia a nuestra manera y venir cuando tenemos gana, ni hacer lo que queremos, sino que tenemos que estar sujetos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por el cual Dios lo levanta de esa manera. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, y dentro de ese cuerpo está el Espíritu Santo. Amén. Un presbiterio es el organismo que Dios crea junto a pastores, diáconos, obispos, apóstoles, profetas, para que la iglesia se complete en el ministerio de su cuerpo. Amén. Ahora bien, yo leía esta porción y el Espíritu Santo hoy me trajo conocimiento y empecé a investigar acerca de la porción de Hebreos 10:38 comparativamente con Romanos 1:16 que leímos, más el justo por fe vivirá, y en Hebreo 10:38 dice, agrega algo más, porque dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, examinando, tomé unos ejemplos, como el Señor nos obliga o nos lleva o nos desafía a avanzar en la fe. No estamos hablando en los proyectos en sí, sino en la fe. El pueblo de Israel estuvo esclavo 400 años, perdiendo la esperanza en algún momento cuando vio que eran torturados, pero sabían que en algún momento Dios iba a enviar a un Mesías, llamado en este caso Moisés, pero que lo envió Dios, lo sacó de sus propias tierras y hizo que este hombre, siendo un hombre lleno de defectos humanos, Dios lo hiciera el líder para sacar una nación de la esclavitud. Ahora, muchos de ellos no caminaban por fe, sino caminaban por vista, pues estaban esperando, pero a la vez empezaban a evaluar las cosas que pasaban a su alrededor. Entre ellos decían, cuando estaban ahí pasando un poco de hambre en el desierto, decían, Señor, ¿para qué nos trajiste al desierto? No hubiésemos quedado en Egipto, al menos nos moríamos, pero no de hambre. ¿No es cierto? Y eso es un poco para esta porción que leímos, más el que retrocediere, dice, no agradará mi alma. Muchos de los cristianos que estamos cómodos, que empezamos una reunión y una actividad, que mantenemos un formato, como bien decimos, de servir al Señor, nos sentimos que si nos dicen que hay que hacer algo más, nos estamos cuestionando, ¿por qué? Claro. Pero la fe es proyectarse a más. La fe no es quedarse quieto, la fe es avanzar, porque la fe no proviene de los hombres, pues es el don del Espíritu Santo. Si tú dices tener al Espíritu Santo, tienes que tener fe, y si tú no tienes fe, es porque hay algo que está fallando en tus conceptos de creer. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿por qué tenemos que cambiar estas cosas? ¿Por qué tenemos que cambiar la música? ¿Por qué tenemos que abrir un lugar nuevo? ¿Por qué tenemos que trasladarnos a otro lugar? ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo? Es que muchas veces algunos de nosotros que estamos acostumbrados a nuestras formas, nos hemos hecho tan amigos de nuestros propios demonios que nos aconsejan mal. ¿Por qué tengo que venir un día más a la reunión? Hay hermanos que vienen a todas, pero hay otros que les cuesta venir una vez por semana.
Y a otros les cuesta venir una vez por mes y a otros lo vemos cada 3 meses. Y los notamos tan diferentes. Claro, porque Dios manda que estemos reunidos. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que la venida del Señor se aproxima. Exhortemos, dice. Exhortar no es gritarle ni pelearle, decir, viejo, animate, vení, dale, vamos. Usted sabe, nosotros siempre le ponemos cuestión a Dios. Dios dice que debemos exigirnos. Hay hermanos que dijeron, si el día que tenga un auto voy a ir a todas las reuniones. Tienes el auto y no vienes a todas. Vienes menos que cuando venías caminando. Algunos dicen, el día que tenga trabajo, no solamente le voy a dar mi ofrenda al Señor, sino que no voy a fallarle en nada. Tienen trabajo y ahora dice, la bendición es tan grande que no puedo venir más a las reuniones. Pero claro, el diablo utiliza esto para que no puedas lograr el plan de Dios. Dios, el Señor Jesús, también desafió a sus discípulos. Él caminó con sus discípulos. En Mateo 26, Él le estaba anticipando que Él se tenía que ir. Que no bastó los 3 años y medio que tuvieron de discipulado, porque ahora venía una nueva etapa. Y ellos, Señor, ¿cómo que te vas a ir? Sí, yo me tengo que ir. Ustedes vienen una nueva etapa, sin mí. El mismo Señor Jesús le dice en el capítulo 28 de Mateo, cuando yo me fuere voy a resucitar y cuando resuciten búsquenme en Galilea. Y ustedes saben que el Señor resucitó y ninguno de los discípulos fue a Galilea. El Señor Jesús tuvo que animarlos a decir, pero aún Él se apareció con los 2 que iban camino de Emaús y les tuvo que decir, vayan a Galilea, porque ahí lo van a ver. El Señor les decía y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Porque era más cómodo quedarse esperando que ir a buscar, que arriesgar un poco más. Cuando alguien quiere del Espíritu Santo tiene que arriesgar más. Tiene que salir de ese cuadrado que vive. Usted no se crea que la reunión tiene que empezar siempre a las 11:30 o a las 12 como estuvimos empezando. Si es necesario tiene que empezar a las 7 de la mañana. Usted no me diga amén, por favor, porque eso sería hipocresía. Levántese. Levántese. Porque cuando Dios te llama, tienes que obedecer. Dios ama tu obediencia, no es que ama tu apariencia. Escucha, para Dios amor y obediencia significan lo mismo. Es como hoy explicamos los niños, aquellos niños que dicen, papá te amo. Yo hoy comparaba, decía en ficción, el caso de Damián, que tiene 3 hijos. Y en trío dicen te amo, te amo, te amo. Y algunos en diferentes notas parecen los 3 chiflados, te amo, te amo, te amo. ¿Se acuerdan cuando los 3 chiflados decían hola, hola, hola? Bien, pero a todo padre le gusta que los hijos le digan te amo, papá. Pero en el momento de la realidad, el papá dice, el más chico dice te amo y se escapa. Se va al vecino o se va a jugar a la pelota sin pedir permiso. Y el otro dice, te amo papito, pero está escuchando música mundana. Y la otra dice, te amo papá, y se fue a bailar sin que se entere. Entonces en un momento dado digo, si ustedes me aman, obedezcan. No le escucho. Si le cuesta decir amén es porque a usted le cuesta obedecer. La gran Riquelme. Amén. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Y mientras estaba en el desierto, algunos añoraban volver, retroceder. Algunos dijeron, estaba mejor allá. Algunos vienen aquí y dicen, estaba mejor antes que ahora. Estaba mejor en el mundo que ahora. Porque Dios te va a exigir más, querido. Y no es que tú tengas que sentir para que Dios te exija. No, querido, eso es una simplemente teofanía.
tienes que obedecer porque Dios lo dice. La palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer al Espíritu Santo. Nos enseña que debemos obedecer a Jesucristo, sus mandamientos. Ahora, ¿qué pasa? A mí me cuesta. Porque yo, en definitiva, vengo de un mundo donde yo hacía lo que quería. Y ahora que vengo a Cristo, ¿cómo es esto que tengo que andar preguntando a Dios si está bien o está mal? O si tengo que ir o no hacer aquello. Más de una vez alguien me cuestionó, ¿por qué tenemos que pedirle permiso a usted, pastor? Por obediencia, no a mí, a Dios. Si fuera a mí, yo te tendría por esclavo, pero como tú eres esclavo de Cristo, Dios puso un pastor para guiarte. Entonces tienes que someterte a Él y tienes que decir, pastor, que lo que el Señor le diga voy a hacer. Por eso Dios levanta a unos pastores. Cuando yo fui levantado de pastor, lo que menos quería en mi vida es ser pastor. Hubiese querido otra cosa y no ser pastor. En ese entonces era empresario, me iba recontra bien. Pero el día que me levantaron de pastor me empezó a ir todo mal. Entonces menos quería ser pastor. Mira, un presbiterio, parte del presbiterio de Estados Unidos, los pastores de acá de Capital y Gran Buenos Aires, me levantan de pastor, pero no porque era simpático ni que era una persona, digamos, de éxito, sino porque las almas me seguían y yo no sabía qué hacer con todo. Es como cuando una vez escuché un dicho que está feo, pero yo no lo voy a decir por esta cuestión. Una persona dijo, estoy destinado al éxito. Todo me va bien, demasiado bien y no sé qué hacer con tanto bien. Alguno me dijo también, no sé qué hacer, me va tan bien que no sé qué hacer con el dinero que me va. Y yo, este sí que está demasiado del otro lado. Pero en este caso, siempre fue una persona que salía a predicar el Evangelio, a demostrar que Dios es la verdad. Entonces, aquel que estaba confundido o aquel que no entendía, se daba cuenta que hablaba con seguridad. Dante Gebel dijo una vez algo así. Una persona que tiene convicciones en el Espíritu, ya sea en Satanás o en Dios, lleva gente. Y si no, imagínense, la mayoría de la gente es como insegura. Fíjese que sale un músico de rock y dice, yo soy satanista y toco para el diablo. Obviamente debe tocar para el diablo. Sin embargo, las multitudes siguen a este loco. Y dice, qué fea música, qué mal que canta, tiene una lengua hasta acá y todo. Y la gente dice, qué lindo. Se enamoran de ese. Es más, compran sus CDs, le pagan fortuna. Claro, ¿qué es lo que ven en él? No es solamente el espíritu del diablo, sino que ven seguridad en lo que dicen. Él es un hijo del diablo. Y la gente sigue a los seguros. Cuando ve a un hombre lleno del Espíritu Santo, seguro en lo que cree y va para adelante, la gente lo sigue. Por eso las iglesias crecen. Si fuera un pastor que no cree lo que predica, entonces la gente deja de seguirlo. ¿No es cierto? A veces dice, pastor, pero crea un poco, por lo menos. Y eso no es lo que Dios dice. Dios dice que nosotros debemos creer para que otros vean la verdad. Amén. Ahora bien, esto es como la fe. ¿Qué es lo opuesto a la fe? La duda. Pero a veces creemos tanto en la duda, que tenemos tanta fe en la duda, que se cumplen nuestras dudas. Pero si tuviéramos tanta fuerza en la duda, esa fe que tenemos en la duda, la transpusiéramos a la fe en lo que Dios dice, estoy seguro que usted sería una persona victoriosa y todo le iría muy bien. Amén. Ahora bien, esta porción dice, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando leí esta porción me impactó, porque el Señor Jesús le estaba diciendo, todavía hay un proceso. El Señor Jesús cuando habla por fe dice, tú tienes que ir hasta aquel lado. Y Él te dice, tienes que llegar. Él no te va a indicar todo lo que va a pasar por el entremedio, no te va a decir, mira que en el camino te va a pasar esto, aquello, lo otro, lo más allá. Tú tienes que caminar por fe, porque eso aún viniéndote de sorpresa, te mantiene vivo si tú miras el destino que Dios marcó para esa fe. Amén. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, vayan,
crucen del otro lado del mar, el Señor Jesús se tiró a dormir. En el camino de la nave se desató una tempestad. ¿Se recuerdan de esa porción? En el mar de Genesaret. Y dice más, era tal la tempestad que Pedro, que siendo un buen navegante, dudaba que iba a salir a flote y pensaba que iban a naufragar y que iban a morir bajo esa tormenta. Sin embargo, ¿qué pasó? Pedro despierta a Jesús, lo molesta y lo saca de esa siesta. Y el Señor Jesús se despierta fastidioso. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Yo les dije, llévenme del otro lado. ¿Por qué dudaron y están a mitad de camino? El Señor dice, ve hasta allá, vas a tener tormentas, pero confía, vamos a llegar. Amén. Ahora, cuando el Señor te indica, tienes que ir para allá, eso va a ocurrir. Dios nos dice, miren, menos mal que me despertaron y saqué mis fuerzas y mi poder y paré las tormentas y no moríamos todos. Imagínate que Jesús dijera algo así. Jesús nunca, ay, mire, zafamos. Jesús dijo, no, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Si yo les dije, pásenme del otro lado del mar. ¿O no creen que yo estoy con ustedes, cuidándolos? Amén. Entonces el Señor Jesús le dijo, viene otro proceso más. Ustedes van a ser más que victoriosos. Habíamos leído días anteriores que el Señor Jesús tuvo muchos discípulos aparte de los 12 apóstoles. Pero eligió esos apóstoles porque eran las personas indicadas por Dios para caminar con Él. El Señor ya había tenido otros discípulos, pero Él caminaba y todos querían, yo te quiero seguir, Jesús, claro. Imagínate a Jesús ahora acá, Jesús, yo quiero caminar contigo. Sí, todo bien, le dice. Pero para seguirme a mí tenés que negarte a todo. Tomar tu cruz todos los días y seguirme. ¿Qué le está diciendo? Mira, seguramente tu cruz va a ser tu esposa o tu esposo. No lo dejes, pero me vas a tener que seguir con todo tu problema. Ah, Señor, yo quería que me saquen mi esposa, mi esposo. No. Tú vas a seguirme aún con esa esclavitud. Tú me vas a seguir con tus problemas económicos. Tú me vas a seguir con tu falta de seguridad, pero me vas a seguir. Entonces Dios te está diciendo, sígueme, que Él se encargará de tus problemas. Amén. Y cuando uno tiene fe y confianza en lo que Dios te está proyectando, entonces alcanzas las metas. Entonces, más el justo vivirá por la fe. Mira, te voy a decir algo más acerca de Jesús. Jesús anticipó que Él se iba a ir. Anticipó que iba a resucitar. Los discípulos no creían, ni siquiera sus discípulos creían que Jesús resucitaba. No solamente eso, anticipó que Él iba a enviar al Espíritu Santo y no creían hasta que lo vieron subir. Y les dijo, quédense aquí quietos, porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Pasaron 50 días de la Pascua en Pentecostés y el Espíritu Santo vino como un viento recio y llenó la casa y transformó los corazones de los que estaban esperando ahí. Es decir, a partir de ahí la iglesia cambia. El proceso de Dios siempre fue desafiando por la fe. Y hoy te está desafiando Dios también por la fe. Quizás usted me diga, pero pastor, yo tengo fe que mi familia se va a salvar. Entonces, ahora ponla en acción. Así como tú crees, ahora actúa por la fe. Predícale a tu familia, aquellos que no te quieren entender, no te quieren escuchar. Vos agarrá, miren, nosotros en unos días vamos a tener un evento que está aquí. Después me pueden pedir un folleto de esto. Tiene 5 lugares para poner 5 nombres de 5 personas para estar orando durante un mes. Y después invitarla a un evento evangelístico. Hágalo para su propia congregación aquí. Ponga 5 nombres, ore por esas 5 personas y crea que esas personas se van a convertir. Pero si usted lo pone, tiene que ir después y decirle, estoy orando por ti. Háblele de Jesús.
ore por sus necesidades y Dios va a traerlo al camino de la salvación, porque usted no solamente escribió por fe, sino que actuó por fe. Porque la fe dice, sin las obras, es como el cuerpo sin espíritu. Es muerto. Usted me puede hablar mucho de Jesús, pero demuéstreme que tiene fe con sus obras. Amén. Es muy fácil contar la historia de otro. Cuenta tu historia. Escribe tu historia. Algunos de los hermanos que están acá tienen más de 30, más de 40, más de 50, más de 60 y más de 70. No hay de 80 por ahora, gracias a Dios. ¿O sí? No, yo no te señalé a vos. Pero ¿sabe qué pasa? Que si tuvieras 80, diría que bueno, que estás firme. Para algunos jóvenes que tienen 20, 25, 30, dudan de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Mas el justo vivirá por la fe. No va a vivir por las obras, no va a vivir por una experiencia, no va a vivir por estar en un ministerio, no va a vivir por predicar solamente, sino por la fe. Vivir por la fe es superar el límite, subir un escalón más a lo que el Espíritu Santo te está exigiendo. Deja atrás tus costumbres, tus cosas y decir, yo me voy a lanzar a caminar por la fe. Porque Dios me dice que voy a caminar y voy a vivir por la fe. Amén. Y voy a terminar aquí con algo más. Yo cuando leía esta porción, a mí me quedó muy en claro que el Señor quería hacer algo en nuestras vidas. Y la verdad es que vivir por la fe tiene como quien diría, un significado. Dice, tendrás que ir a lugares desconocidos que Dios te va a conducir por el Espíritu Santo. Vivir por la fe es dejarse conducir por Dios. No te están mandando que te vayas de la iglesia. No. No te equivoques. ¿Cómo te conduces por el Espíritu en tu casa? Cuando tú prendes una televisión o escuchas ciertas músicas, o simplemente tienes ciertos amigos. A ver, quizá usted me diga, todo bien, pero a mí se me sube la mostaza. Por la fe es que tu mostaza se termine, que tu carácter cambie. Por la fe es que logres a otros ganar por tu buen testimonio, por la confianza que genera una persona transformada. Lo que Dios más quiere de nosotros es transformar nuestras vidas. Dios te va a usar con el buen ejemplo que sos, no porque digas tengo, sino porque sos. Cuando una persona es transformada por el Espíritu Santo, tiene un buen carácter, tiene humildad, tiene mansedumbre, es servicial. ¿No es cierto? Vivir por la fe nos transforma. Vivir por la fe nos hace actuar. Vivir por la fe nos hace hablar sin callar la verdad constantemente para que otros oigan. Vivir por la fe nos hace cristianos. Amén. Vivir por la fe es ir al desierto y esperar en el Señor. Y avanzar a la nueva etapa. ¿Cuál es tu desierto? Quizá hoy estés solo, sola, con problemas. Dios te dice, avanza un poco más. Dios nos da un desafío diario. No es que nos dio un desafío y hay que ver cómo llego. Señor me dijo que tengo que ir a predicar a otro país. La gente piensa que Dios siempre le dice, tomate un avión y ahí en la playa, al lado de las gaviotas, Dios te manda a predicar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, pero tenemos esa fantasía los cristianos argentinos, no de otro país. Acá especialmente nos gusta ir a África. Si ustedes fueran a África, vuelven con la malaria y las enfermedades, pobre gente. Pero si usted quiere ir a predicar a África, va a decir, él estaba muy bien en Buenos Aires. En Buenos Aires tenía que predicar a todos los barrios. ¿Y esto qué estoy haciendo en África? Pero vivir por la fe es proyectarse a donde Dios te manda con las herramientas espirituales que Dios te da.
Vivir por la fe es vencer aquellas cosas que todos los días nos vienen a atacar. Por ejemplo, vivir por la fe es aquel que vence las tentaciones. Vivir por la fe es aquel que vence sus vicios, su mal carácter. ¿Alguno de ustedes es violento? Viva por la fe entonces. Entonces usted no se va a pelear más. Si alguno de ustedes es tramposo, si vive por la fe ya no es más tramposo, es transparente. Porque la fe es el don de Dios. Señor, me falta fe. Te falta el Espíritu entonces. La fe es don de Dios. No solamente es el don que recibí del Espíritu, sino que es por medio de la fe que sos salvo. El justo vive por medio de la fe. Y si vivimos por fe, no por vista, no importa lo que pase a nuestro alrededor, sabemos que Dios nos manda a cruzar ese mar y vamos a llegar a una orilla segura si confiamos en el Señor. Pero si te desesperas en medio de este mar, seguramente vas a estar a los gritos: Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Y el Espíritu Santo te va a decir: cruza, hijo mío, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Camina sobre las aguas, llegarás a puerto seguro, pues Dios está ahí esperándote, que lo cruces. Amén. En estas semanas hemos tenido algunas pruebas, algunos hermanos han pasado pruebas, algunos recibieron como prueba un robo, otro una operación, etcétera, etcétera, otras enfermedades, otras discusión, no sé. Crea, siempre separar lo que es consecuencia de una prueba. Consecuencia es porque algo sembré mal, prueba es porque lo estoy haciendo bien. Y tengo que ser probado si me mantengo como Dios quiere que me mantenga. Pero no es por mi convicción, sino por lo que dice el Señor. El Señor dice que sé sujeto, sé valiente. Porque alguien que quiera tener autoridad tiene que aprender sujeción, no subestimar al hermano, sino teniendo al hermano como mayor. Ame a sus pastores, ame a sus padres, hónrelos. Si tus padres han sido malos, honralos igual, porque es un mandamiento de Dios. Amén. Si tus padres fueron injustos, amalos igual, honralos. Mandamiento de Dios es honrar a los padres, aun siendo malos. Pues estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Vos estás aquí no porque vos elegiste, sino porque Dios te eligió y te trajo aquí. Mañana te irás. Si Dios te saca, bueno, si no, te irás en desobediencia. Por eso muchos no permanecen en la iglesia, porque les cuesta sujetarse, les cuesta ser obedientes, pero después dicen: no, tengo el Espíritu. Cuidado, cuidado, pues el Espíritu nunca se revela a lo que Él mismo creó que es el cuerpo de Cristo. Por eso Dios habita en ese cuerpo. Amén. Yo quisiera en esta mañana que podamos orar y agradecerle a Dios por este buen tiempo. Sé que esta tarde va a haber una reunión de poder allí en la Ferrere. Mañana es feriado para muchos de los que somos argentinos y festejan. Ya no es el día de la raza, eso era discriminativo, pero es el día de alguien que se le ocurrió venir a América, y dijo: viva América. Y el martes es mi día de mi cumpleaños, así que por las dudas, si alguno se acuerda, pegue un llamadito. Amén. Pero yo quisiera que en esto que pasa, entienda que hoy es el día más importante, el día del Señor. Hoy es el día en el cual no veneramos, sino que Él está aquí. Entonces cuando tú cantas o tú adoras, no lo hagas porque lo sabes hacer bien simplemente, o porque crees que alguien te está escuchando. Hazlo porque Él necesita tu adoración. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor y Dios, en esta mañana yo me humillo ante ti para decirte gracias por tu presencia. Te pido perdón, Señor. Señor, porque a veces hemos permitido cosas que están mal. Hemos dado lugar a cosas que están mal y hoy, Señor,
Queremos devolverte este lugar a ti, Señor. Santifica esta plataforma, esta iglesia. Santifica nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Me siento responsable como sacerdote de Jesucristo, como pastor, de que muchas veces cometemos el mismo error. Pero hoy yo te pido, Señor, que caminemos por fe, ya no por vista, y creamos a tu palabra y a tu Espíritu. Señor, yo me humillo ante ti, Señor, y humillo ante la iglesia, porque esta es tu casa, este es tu lugar de adoración. Porque tú dijiste que esta casa iba a ser una casa de poder, de adoración, de gente que vas a levantar con autoridad y unción, Dios mío. Y yo te pido, Padre, que quienes entren a este lugar sean bendecidos, sean santificados y puedan conocerte a ti, oh Dios. Por eso, Señor, nos humillamos ante tu presencia. Y, Señor, en esta mañana también quiero pedirte una bendición para cada hermano de la iglesia, para que este día sea un día de poder, de bendición, para que aquellos hermanos que necesitan ser libres de sus errores sean sanados, sean libertados por el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, esta es tu casa, este es tu lugar, aquí estamos, Señor, aquí estamos. No queremos salir de la atmósfera de tu presencia. Señor, derrama tu unción y tu poder sobre cada uno de los que están aquí, oh Dios. Desata tu bendición y multiplica, Dios. Señor, gracias por traer la revelación de tu palabra en esta mañana. Señor, más el justo vivirá por fe. Señor, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No vamos a retroceder, Señor, vamos a seguir avanzando. Tú nos indicas, avanza, vamos por más. Por supuesto, Señor, por donde tú nos mandes. Y no lo vamos a hacer simplemente porque lo decimos, sino porque vamos a avanzar paso a paso a las metas que tú nos pones. Señor, yo te pido ahora que tú santifique a cada uno de mis hermanos, que tú unjas sus pensamientos. Señor, que tu Espíritu empiece a derramar en ellos fuego, Señor, y aquellos que no tienen bautismo sean bautizados. Por favor, cierren los ojos. Levanten sus manos, deja que el Espíritu Santo toque tu vida y sane tu corazón. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana ministre tu ser, tus pensamientos. Ahora, Dios, te pido, tú que estás aquí, oh Dios, muévete con libertad sobre nuestras vidas y desata tu bendición, Señor. Nos humillamos, Señor, yo me humillo ante ti. Señor, nos humillamos porque tú amas al humilde, Señor. Das gracia al humilde. Y yo quiero recibir tu gracia en esta mañana. Por eso me humillo. Y aquellos que quieran recibir su gracia, humíllese al Señor. Dígale al Señor, Señor, mira mi corazón, te necesito. Perdóname, Señor. El Señor está mirando tu corazón. Él está viendo tu posibilidad. Él está viendo tu corazón. Padre, yo te quiero pedir una bendición especial por cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús.